8:52 de la mañana, venís con ganas, ¿no? Bueno, bien, es jueves. Bien, es jueves, está bien. Oye, ¿qué tal el Warbelen? No. ¿No? No. ¿Qué me dices? Sí, ¿a qué te sorprende? Oye, estoy sorprendida. Pues sí, de vez en cuando hay que hacer lo inesperado o lo que nadie espera que hagas. Y no, Para llamar la atención. Al contrario, para pasar muy desapercibida. No, me fui de viaje, estuve en Jerez y en Cádiz. Muy bien. Bueno, Belén Unzurunzaca, bienvenida. José Carlos Vicente, Pedro Juan, días. Que estamos con nuestros contertulios a abordar una nueva jornada. Una jornada que, bueno, estábamos hablando hace unos minutos, que estábamos con Sonia y Jan con nuestras noticias curiosas. Hemos puesto las declaraciones de Fernando Simón diciendo que este virus está totalmente controlado, el antivirus, que no pasa nada. Y las hemos enfrentado con las declaraciones de antes de la pandemia: el virus de la COVID no va a llegar a España, su incidencia va a ser muy limitada. Claro, con todo el cariño a Fernando Simón y todo su reconocimiento profesional, pero te dan unas ganas de lanzarte al supermercado a comprar papel higiénico. Claro, pero es que yo creo que ahí hay un error de comunicación importante. Hay personas que después del fiasco en comunicación, en este sentido, de Fernando Simón, no se puede utilizar a la misma persona. Esa persona, como dicen los modernos ahora, está cancelada para la comunicación. Moderno, sí. Lo cual no quiere decir que sea un buen gestor, un buen investigador y un buen técnico. Sí, pero a lo mejor las declaraciones... Pero para la vida pública, retomarlo para un comunicado de esta naturaleza, de luego, inapropiado. Y un gran error. No hablo de él, de Fernando Simón, hablo de quien lo haya hecho que comunique. Bueno, pero a ver, perdón, a ver, está claro que cuando hemos visto a todos esta semana a Fernando Simón en la tele, pues obviamente se te remueve el cuerpo entero. Por otro lado dices, con perdón, estamos jodidos. Gente sale corriendo a hacer acopio de víveres. Y otra cosa maravillosa que tenemos en este país, nos hemos reído hasta de nuestra sombra. Y me parece que el meme está muy bien. Pero por otro lado, sí es cierto que creo que es un error de comunicación, pero hago un pensamiento en voz alta. Él es experto en este tipo de situaciones. ¿Por qué lo cancelamos? O sea, hay una parte de mí que piensa que ese señor, en un momento complicadísimo y sobre todo en los inicios, cuando nadie sabía qué realmente o qué era lo que estaba pasando, estuvo ahí siempre. ¿Lo cancelamos porque hizo una mala gestión? No lo sé, a mí también me vienen cosas. Salimos mejores, salimos infinitamente peores. No lo sé. Carlos, que está... Yo creo, me inclino un poco más por lo que está diciendo Belén, porque yo conozco a Fernando Simón, he hablado muchas veces con él, aparte de su valía profesional. Ahora mismo y desde cuando ocurrió la pandemia, él era el responsable del Centro de Alerta y Emergencias Sanitarias del CAES y del Ministerio. El hecho de que efectivamente hubiera un error de evaluación, que lo tuvieron o lo tuvimos mucha gente en un momento determinado, incluyendo la totalidad del ministerio, no era un hecho aislado. Vino grande, la situación nos vino grande a todos. Claro. A los ciudadanos, a los gobernantes, a todo el mundo, pero era una situación totalmente impredecible. Evidentemente. Pero voy más por el hecho de o nos atenemos a la comunicación más superficial o nos atenemos a la comunicación más profunda. El responsable de esa comunicación, en mi opinión, es el que tiene todos los datos para comunicar. No es un portavoz artificial que lo nombramos y le decimos qué tiene que decir o no qué tiene que decir. Es el que está en la gestión diaria de el fenómeno, que en su momento era el fenómeno pandémico y en este momento es un potencial problema o emergencia sanitaria, que es un potencial, no es una realidad absoluta. Es un foco muy importante que ha ocasionado 8 enfermos y 3 muertos, 4 fallecidos en este momento, y una alarma internacional que tiene connotaciones de transporte marítimo, de naturaleza, digamos, de derecho internacional, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero aportar es que, simplemente por centrar, en un momento donde la comunicación es más importante, porque al final nos queda lo que se comunica, el centro de alerta sanitaria tiene que tener también personas responsables en comunicación.
que no tiene que ser el mejor, ni el director ni el más técnico, personas que son expertas en comunicación, que tienen el perfil... El perfil adecuado. Lo pongo, por ejemplo, en temas de empresas. En temas de empresas es muy importante lo que es la comunicación de urgencia ante una situación extrema, por ejemplo, de contagio, etcétera, etcétera, que no tiene que aparecer el presidente de la empresa a dar explicaciones, que su comité de comunicación... El comité de comunicación es el que tiene que tomar ese primer contacto. Solamente en situaciones muy graves, porque tú siempre te tienes que guardar las cartas importantes, te las que guardar para los momentos importantes. Si esta comunicación no es... Yo entiendo que Fernando Simón, si la cosa pasara a mayores, ¿me entiendes? Pero para una información que fue lo que él dijo, alguien de su comité de comunicación me parece más que suficiente. Con los antecedentes que tenemos... porque los tenemos y a todos nos han vuelto en estos días. Creo fundamental que Mónica García debería de haberse desplazado a Canarias y haber transmitido a la ciudadanía calma, tranquilidad y controlar la situación. Sí, Fernando Clavijo está bastante disgustado. No me gustó nada, porque yo ayer estuve todo el tiempo escuchando y pendiente de todo lo que iba aconteciendo, que al final, independientemente de que también el barro político siga aquí, porque es lamentable, pero sigue, lo que debería hacer el Gobierno de España es blindarse, trasladar el equipo correspondiente, capitaneado, por supuesto, por la ministra de Sanidad, a Canarias y transmitir en cada momento a la ciudadanía que está todo bien y que no va a pasar nada. Hasta que haya los traslados, los aislamientos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo creo que lo que hay que transmitir no es que no va a pasar nada, es que el riesgo de que pueda pasar algo es bastante... Eso te quería preguntar, José Carlos. ¿Qué tenemos entre manos? ¿Qué es esto? Yo creo que a la ciudadanía, estoy contigo, debería estar la ministra, pero el mensaje, en mi opinión, es en este momento no se aventura que pueda ocurrir nada similar, ni mucho menos al recuerdo que tenemos, que nos toca toda la fibra emocional de la pandemia del COVID. No se aventura eso. Pero la ciudadanía tiene que saber que vivimos en un mundo en el que este es un riesgo, pero hay miles de otras clases de riesgos, ni siquiera biológicos, ni siquiera... La ciudadanía médicos. No piensa en eso. Ya, pero la gente... Durante la pandemia de la COVID, expertos advertían de que no sería la última pandemia que viviríamos. Claro. O sea, que esto, la situación de globalización que tenemos va a provocar nuevos episodios. Pero para que nos demos cuenta. Los abordaremos con más experiencia porque ya hemos vivido la COVID-19, pero situaciones similares se pueden volver a dar. Y eso lo han dicho. Yo no creo que lo estemos afrontando con la... no sé, ahora mismo me falta la palabra. Viniendo de donde venimos, me está pareciendo loquísimo todo lo que está sucediendo en estos días. O sea, creo que todos deberíamos de tener muchísima más cautela, más responsabilidad, tanto de los medios de comunicación. Ya están corriendo los bulos de una manera brutal. Y te das cuenta que es que, no sé si vamos a peor, pero el no hemos aprendido nada es real. Hemos aprendido cosas, pero se nos ha olvidado, José Carlos. Nos cuesta entender que, porque todo el mundo lo que quiere es que nos den la máxima seguridad, que nos den la máxima garantía, que no va a pasar nada. Quien diga eso miente en el sentido amplio de la palabra, porque, como bien decía, se pueden presentar esta, otra, o mañana otra peor, o otra más insidiosa que este incidente. Quiero decir, hay que alertar a la ciudadanía para que tomen los métodos, para que adopten las precauciones, para que sea sensata, para que sepan los riesgos que existen, que la obligación de las autoridades sanitarias, la obligación del Estado, la obligación del Gobierno, la obligación es actuar para minimizar el riesgo, pero el riesgo cero. Eso es lo que hay que entender. No existe. Hablamos de un crucero de lujo. Quisiera aportaros también otra reflexión, es que dentro de la situación, menos mal que se ha dado en un contexto donde estamos hablando de un barco para ricos, si me permitís, con una seguridad Es un crucero, hablamos de un crucero de lujo que se presupone... Imaginaros,
el debate que se podría abrir si esto... Una patera. En una patera o en un barco de refugiados en una patera. El debate que se abre podría tener dimensiones terribles. Vox creo que ha sido ayer... Ayer hubo una moción, se presentó una moción en la Asamblea Regional, una moción en contra de la regularización masiva de inmigrantes. La moción, inicialmente redactada por Vox, hablaba de una no regularización masiva, sino al contrario, deportación masiva, incluidos los menores de edad. La mesa de la Asamblea aplicó ciertos vetos a esa moción, salió adelante con enfoques diferentes, PP, Vox, pero los dos partidos se posicionaron en contra de la regularización. ¿Qué te parece? Ya está aquí mi resumen de la Asamblea Regional. No, pero de alguna eso es lo que pasó. De alguna forma, también ayer se decía que están llegando todos los días a nuestras costas personas que pueden portar otro tipo de virus, e incluso catalogándolos como el propio virus en sí, ¿no? Simplemente por el hecho de venir de otro país y en las circunstancias y en las condiciones en las que vienen. Entonces, para que veamos cómo la máquina se pone a todo trapo a raíz de una crisis sanitaria como a la que nos enfrentamos en este caso, que creo, sinceramente... Sí, pero es verdad lo que señalabas, que el debate habría sido infinito si el antivirus llega en una patera o llega si llega a producirse... O en un barco, como dices, un barco de refugiados, aquí estaríamos... Hubiéramos estado... Habría sido insoportable, ¿eh? Sí, porque se hubieran aprovechado mucho posicionamientos políticos ante una realidad que va por otro camino. Pero viene de un crucero de lujo. Sí, efectivamente, y además con su asistencia médica en el propio barco. No se sabe de dónde, no está muy claro. Lo último que he leído es que podría venir del matrimonio de los holandeses. Que estuvieron en una estancia de 4 meses antes de subir al barco por las tierras de Chile y Argentina, visitando zonas donde es endémica la presencia de este tipo de roedores, Porque hablan de ratas de cola larga, las de cola corta no. No, las colilargas. Las colilargas. Mira, yo me las imagino y me da unas cosas que me muero. Pero fíjate una cosa. Estoy imaginando las ratas por ahí y me da unas cosas que me muero. Lo que decías anteriormente, cuando pasan este tipo de cosas, a mí me llega el refrán castellano, dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Y cada uno intenta, lamentable y miserablemente, en mi opinión, aprovecharse de una circunstancia de naturaleza para transformarlo en posiciones políticas acordes con su propia ideología y partidismo. Yo creo que se puede discutir, y es discutible y deberíamos hacerlo con sensatez y racionalidad, sobre el cómo de la regularización, no el porqué de la regularización ni el que hay que hacerla. No se puede tener entre 500.000, porque no se sabe, entre 500.000 y 800.000 personas en España que están en una situación de alegalidad. Pero lo primero, como ya esta semana no estamos hablando de esto. Porque ya han estabilizado ha bajado el suflé. A ver, era normal que en los primeros días tienes 2 meses la utilización comunicativa. No, me refiero al cómo. No, pero perdona. Si el cómo, yo voy a lo siguiente. ¿Por qué tenemos que considerar estas situaciones con carácter extraordinario? ¿Por qué tenemos que ponerle una fecha para finalizarlas? Ya te entiendo no voy por el tema ese. Yo creo que si una persona entra en España, desde el primer momento, aunque no tiene que tener esa posibilidad, ¿no? Tiene que tener esa posibilidad. Primero, entrar debidamente. Y segundo, tener la posibilidad no de regularizarse, sino alcanzar una situación administrativa de la que todos seamos conscientes de que esa persona está aquí en esa situación administrativa, que le permite empadronarse, que le permite, si viene con su familia, asistir a sus hijos, que le permita trabajar, porque tenemos la gran hipocresía social de que esas personas teóricamente no pueden trabajar en España, y lo están haciendo porque de algo vivirán. De algo vivirán. Están trabajando en negro. Claro, pues eso es lo... Otro de los grandes problemas de este país es la economía sumergida. Si sacamos a esas personas de la economía sumergida, pues a lo mejor podemos solucionar alguno de los problemas. Tenemos, y a eso le podemos añadir algo más, y es el empobrecimiento que está teniendo la población
De eso quería hablaros, porque estamos contando Porque esta no mañana... podemos estar creciendo a nivel económico, como se están dando los datos, y sin embargo nos encontrarnos en situaciones cada vez de mayor agravio con parte de la población. Lo estamos contando esta mañana. Hay un informe que dice que a la región de Murcia le costaría sacar de la pobreza a todas las personas pobres que residen en nuestra comunidad 1.146 millones de euros al año. El 26,7% de los murcianos vive en riesgo de exclusión, frente al 19,5% de la media nacional. En España costaría 24.000 millones de euros sacarlos de la pobreza. Claro, hablamos de unas cifras que pues si las enfrentamos a otras cifras, cuando luego ves los grandes titulares de los gobiernos, ayer lo hablábamos de los gobiernos central y autonómico, de 5.000 millones para no sé qué, 20.000 millones para no sé cuántos. Yo quisiera aportar una cosa en este sentido. No se puede hacer una valoración, lo estaba escuchando en las noticias y hay algo que no podemos ver. No, a mí esa expresión de sacar a esas personas de la pobreza, es que eso no es una solución. Eso no es una solución. Iba yo. Lo que hay que generar son los medios para poder hacerlo. Hay una correlación que no se habla mucho, pero es importante, porque las comunidades autónomas más industrializadas tienen niveles de pobreza más bajos. Esto es fundamental, porque el sur de España, Extremadura y el levante español, principalmente Murcia y Alicante y toda la zona esta, nos hemos quedado que somos zonas no industrializadas, en comparación con el eje País Vasco, Navarra, Cataluña, donde los niveles de pobreza son mucho más inferiores. La media nacional está en el 19,5 frente al 26,7 que tenemos en la comunidad, en la región. Dicho esto, para que nuestros oyentes lo tengan claro, una de las formas es tener la capacidad de atraer y asentar empresas de carácter industrial, que son las generadoras de estabilidad económica. Y pongo ejemplos para que no... Inmoinsa, por ejemplo, una empresa que pionera en grupo de electrógeno y una empresa potente en Mecánicas Bolea, Savi, empresas de naturaleza tecnológica, incluso Ero, que dentro del sector agrícola, dentro del sector agroalimentario, pero ha supuesto un avance importante en cuanto al aspecto industrial, porque toda esta industria lleva a su alrededor otra serie de industrias que da empleo estable y de calidad. Y cuando digo empleo estable y de calidad, es que cuando estamos hablando de ese 26,7%, y aquí me callo, muchas de esas personas, una de las personas está trabajando y está en riesgo de pobreza. Y está trabajando. El problema no está... Trabajadores pobres. Trabajadores pobres. El problema que tenemos es que si no generamos empleo de calidad, siempre vamos a tener trabajadores pobres. Indudablemente. Eso. Porque cuando se ha empleado para sacar de la pobreza, ¿qué significaba sacar? Invertir ese dinero para crear puestos de trabajo, o crear ayudas sociales, o crear... Porque eso es importante el saberlo. El concepto de pobreza que se maneja... hay que decir que el concepto de pobreza es un concepto, cuando se hacen esos estudios, de carácter estadístico. Me explico. Se coge la mediana de los salarios de una región, dice los que quedan por debajo del 20% en el lado de menores salarios se consideran pobres. Quiere decir, es un concepto, no un concepto de escasez, sino de dificultad para vivir con la mínima dignidad, porque se obtienen unos ingresos por debajo de ese 20% de la población, partido por la mitad, la mediana, los que más cobran, los que menos cobran. Eso es un concepto. Luego está la segunda parte, que es eso, gente que está trabajando y no alcanza el mínimo suficiente para vivir con dignidad. Y luego está un tema muy importante también, que es el tema de la economía sumergida, y luego el concepto de falta de vivienda, de falta de educación de nivel, de falta... Todo ese tipo de cuestiones intervienen en la génesis de la pobreza. Y además de esa economía sumergida, es que hay un gran número de personas que tienen dificultades para un proyecto de vida a largo plazo. No es la supervivencia solo, es que no es comer todos los días. ¿Y qué comen? ¿Qué comen? ¿Comen bien? ¿Comen mal? Es que eso también está relacionado con los índices de obesidad. Claro. ¿De qué estamos hablando entonces? Y una cuestión, nada más, meto otra más, que son correlaciones que hay que estudiar. El abandono escolar.
Por supuesto. El abandono escolar en las comunidades que además presentan mayores índices de pobreza. Murcia también está en la cabeza del abandono escolar. Claro, es que eso son temas que están, porque las comunidades que están más industrializadas generan más recursos, se produce menos abandono escolar. Estas son las realidades. Entonces, claro, siento hablar así, pero estamos hablando de las dos Españas. Y cuando no desde el terreno político. Pero cuando hablas de la industrialización, antes que el matiz que yo quería hacer, el problema no es solo la industrialización, el problema es que tengamos una productividad suficiente y una producción o bien de servicio, o bien de productos industriales, o bien incluso agrícolas, que tengan un valor añadido que permita que pagar buenos salarios. Los salarios en España son salarios bajos y eso conduce a multitud de problemas. ¿Pero por qué el salario es bajo? Habéis hablado los dos mucho rato, ¿eh? Sí, vale. Le toca a Belén. Vamos a dejar a Belén porque si resopla más... No, me estoy haciendo un montón de preguntas. Sí. O sea, porque tanto lo que plantea Pedro como lo que plantea José Carlos, obviamente, es coherente y me gusta lo que escucho. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque lo que plantea, por ejemplo, Pedro, lo veo una utopía. O sea, estamos hablando de que el gobierno central nos vende unas cifras macroeconómicas que parece ser que está todo muy bien, pero si aterrizamos a la realidad de los hogares de todos, eso no está sucediendo. La macro no se corresponde con la micro. No está sucediendo. Y si a eso ya nos venimos a nuestra región, en donde estamos a la cola o muy por encima de un montón de listas que yo las llamaría negras, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿Cómo podemos revertir la situación? ¿Cómo podemos dotar de herramientas para que todas las personas que están en ese porcentaje tan alto de riesgo de exclusión tengan una vida más saludable? No sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Es que creo que lo veo tan imposible, No está en las prioridades de la agenda política. Claro. No, pero es que, y me pregunto, ¿la prioridad de la agenda política cuál es? Bueno, si miramos a la Asamblea, ahora mismo... ¿La prioridad nacional? La prioridad nacional ahora mismo está... me salen muchos chascarrillos, pero no, la pobreza está claro que no está dentro de las prioridades en la agenda política. Bueno, pero ni a la agenda política, ni de la autonómica, región, ni de la nacional. Ni de la nacional, ni a nivel mundial. Porque os lo recuerdo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible era precisamente la lucha contra la pobreza. Y en los años que llevamos trabajando, está claro que la Agenda 2030 no la cumplimos, hemos incrementado la pobreza en el mundo y cuando teóricamente tendría que haber bajado. O sea que no está dentro de las prioridades. Eso está claro. Pero lo que también es importante poner encima de la mesa es si hay un compromiso social por parte de los políticos realmente en buscar el mayor bienestar de sus ciudadanos o no, porque esto es el objetivo. Esto no se va a solucionar de un día para otro, pero si se pone el foco ahí, podremos tener resultados diferentes. Hay una cosa que quiero aprovechar para defender, porque muchas veces se le ataca mucho. El empresario no es el que paga bajo sueldo, Es la baja cualificación del empleado y que su trabajo es fácilmente sustituible el que hace que tenga un sueldo bajo, Cuando tú tienes empleo de calidad y sueldo alto es porque tienes trabajadores cualificados para poder pagarle esos sueldos. Ya, Pedro, pero eso... El chiste ese de que al ingeniero no le pagan por apretar un tornillo, sino por saber qué tornillo tiene que apretar. Claro, depende de la industria que estemos hablando, por eso es por lo que pongo el énfasis, y esta mañana he venido yo muy industrializado. Total. Sí, perdonar que venga con esto, pero estoy un poco en la idea de que si fuéramos capaces de generar y de ser atractivos, porque al final, como comunidad, esto es también capacidad de atraer inversión, ser atractivos en el sentido de traer industria que pudieran fomentar lo que es la industrialización de la comunidad. Sí, claro, igual que
yo lo veo, igual que hemos querido vender sol y playa. Estamos en otras Es que aquí, también el turismo, tenemos un turismo, no quiero llamarlo pobre, pero un turismo... Hombre, a ver, las tres P's. no lo digo... Tenemos el turismo de las 3 P's. No lo digo yo. Hablando en Semana Santa con Bartolomé Vera, que es el presidente de OITU, yo le preguntaba sobre la ocupación hotelera y decía, es que el problema ahora no es llenar todas las habitaciones, sino llenar menos incluso, pero subir los precios. De calidad. Porque en la región de Murcia la habitación de hotel es de las más baratas de toda España. Entonces, para ellos, un lleno técnico en una campaña turística, en una temporada, no repercute en riqueza y en generación de riqueza, sino que lo que necesitan es que la habitación sea un poquito más cara. Y él mismo me decía, dice, pero para que eso sea más caro tenemos que tener un atractivo turístico para que la gente sea capaz de pagar por venir aquí un poquito más. Pues claro, pues eso... Entonces hablamos también de Pero industria aquí, pobre, turismo claro, pobre. Aquí ya nos estamos yendo a estrategias de comunicación. ¿Qué vendemos cada año? Cada año le tiramos a un palo. Hay un año que le tiramos al turismo de interior, al turismo religioso, Caravaca de la Cruz, año jubilar, ¡pam! Ahí nos vamos. ¿A dónde nos vamos otro año? Nos vamos a, si el Mar Menor está un poquito mejor, pues entonces nos vamos a sol y playa. O sea, creo que tampoco históricamente hemos tenido una estrategia de comunicación turística y de promoción centrada y que de ahí salgan las diferentes opciones de visitar y de conocer esta región, porque... Y creo que todos los que estamos aquí lo hemos oído. Yo he estado con gente que ha venido a pasar un fin de semana o que me ha preguntado a mí cuando después de 18 años me he venido a vivir aquí y me han dicho, joder, pues es que he estado y me ha parecido pasa muy bien, una maravilla y que a gusto se está y que gente más acogedora y que bien se come. Y la seguridad. La seguridad, ¿eh? Y la seguridad, que es un valor que tiene nuestra región. Pero ojo, ¿sabéis lo que está carísimo? El alquiler vacacional. Este año se han disparado los precios, y eso es a ver, ¿por qué es un problema? El problema es que mucho alquiler vacacional es economía sumergida, o sea, claro. Entonces, lo que está caro, lo que está carísimo, lo que está disparado, no cotiza. Claro, ¿no? Indudablemente. Eso no enriquece a nadie. Nada más que al propietario. El sobre. El sobre. Pero pues eso, sobre todo porque también es verdad que cuando... Yo tengo una solución ahora, cuando termine José Carlos la pongo. Murcia no está desgraciada o afortunadamente en esa situación, porque no está en un consumo intensivo de recursos por parte del turismo. El turismo tiene elementos muy positivos. Vivimos en gran medida a nivel nacional y en menor medida a nivel regional del turismo, pero tiene como corolario añadido que hay un consumo intensivo de lo que ofrece el país y lo que ofrece a nivel de uso de carreteras, de uso de instalaciones, a nivel de usos incluso sanitarios. ¿Por qué? Porque viene mucha gente, recibimos cerca de 100 millones de personas al año. Y esas 100 millones de personas viven, consumen, nos ayudan en nuestro desarrollo, pero a su vez también desgastan nuestro territorio en el sentido de llegan y están aquí y por lo tanto son usuarios, como en los edificios, los hospitales. Yo siempre digo que los hospitales son edificios de alto desgaste porque diariamente reciben 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 personas. Pues eso pasa con un territorio como el español y cuando se reciben 100 millones de personas, pues se produce eso. Eso es bueno y es malo. A cambio de eso, pues tenemos el hecho de disfrutar de un dinero que es se decía la tercera industria nacional o el tercer, porque y es verdad, en España representa el 16-17% y en algunas regiones como Canarias, que ahora los ligaríamos con como hemos empezado por el riesgo de infección, pues es muchísimo más alto, el 25%. Ese es el riesgo que tiene Canarias, por ejemplo, que si pasa algo relacionado con la infección del hantavirus, pues se pone en peligro el sector más importante del que vive el territorio canario, el territorio insular. Yo lo que quería decir que muchas veces, y estoy de acuerdo totalmente en lo que dice Belén, el aspecto de que hace falta una estrategia de comunicación. Eso viene en un plan estratégico de comunicación de posicionamiento. Tú en marketing una de las cosas que te enseña es tú cómo quieres ser percibido. Porque la comunicación
viene en base de cómo tú quieres ser percibido. Lo primero tenemos que plantearnos, la primera pregunta es, ¿cómo queremos ser percibida la región de Murcia en España y en el mundo? Eso es lo primero. Y después, ¿dejamos de ser Costa Cálida? Porque acuérdate que eso en los 80, que yo lo recuerdo perfectamente, la calidad. Eso era, era como, partíamos de ahí, ¿no? Y de ahí ya podíamos vender o promocionar. Eso es. O sea, como pueda ser Costa Brava, Costa Dorada, Correcto. Costa Azar, la Costa del Sol, no sé. Sí, está muy bien lo que acabas de decir. Necesitamos primero eso, tener un concepto global, pues, de posicionamiento, cómo queremos ser percibidos y a partir de ahí qué estrategia de comunicación vamos a seguir. Y una estrategia de comunicación se mantiene en el tiempo apuntando a los puntos que está. Es verdad que tenemos mucha disparidad de atención culturales, de atención regional, de gastronomía, etcétera, pero no se puede estar cada año cambiando el foco. Es decir, hay un foco que tendría que ser el haz de luz sobre el cual todo lo demás pivotara. Pero a esto te voy a sumar una cosa, Pedro. Todo eso lo podemos hacer, pero si no tenemos las infraestructuras perfectas para ello, como plazas hoteleras, más cantidad, mejor adecuadas, que no sean hoteles de los 70, todavía con esas mamparas que se caen abajo, Moquetas. amarillo, bueno, la moqueta yo ya, por ahí no paso. Pero claro, no podemos, por ejemplo, ahora querer vender una ruta por Yecla y la estrella Michelin en la bodega Barahonda cuando allí tenemos... No hay plazas hoteleras. No hay plazas hoteleras. Correcto. Al mismo hotel Desde hace 1000 años. que yo conocí hace 40 y tantos años. O cuando hicimos Murmullo el año pasado, el festival en el Valle de Ricote, se necesitaba, porque a lo mejor igual la gente hubiera ido a pasar el fin de semana y no ir y volver. Necesitamos dotar de servicios y de infraestructura para poder luego hacer una buena comunicación. Voy a interrumpiros porque se nos agota el tiempo y no hemos hablado de Ábalos. ¿Qué ha pasado? Ay, por favor, yo quiero decir... Podemos ir de aquí sin hablar. Bueno, ayer el fiscal Luzón descarta totalmente que Pedro Sánchez sea el número 1, da por hecho que haya una organización criminal en torno a Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, pero Belén, quiero que me hables de la declaración de Ábalos. 2 cosas te quiero decir al respecto. Si a Ábalos le han hecho ghosting, Le han hecho ghosting. ¿qué no me van a hacer a mí? Partiendo ya de esa base, ¿eh? Bueno, pero escúchame, tampoco es que Ábalos no, sea ahí... Yo, de verdad... tenía poder. Di volteretas. El concepto de ghosting que muchos que no... Porque volteretas. a ver, Ábalos Di era un volteretas. hombre enamorado. Sí. Y Jessica, Yo la quería. yo la quería, dijo en el... Yo la quería. Estamos minimizando aquí un juicio importante, pero... Bueno, pero es que se tiró él hablaba una hora... se tiró una hora y hablando de 20, amor. se tiró 1 hora y 20 hablando de amor. Y O sea, por Jessica favor. le dijo que lo siento, José Luis, pero Ahí te quedas. ahí te quedas, José Luis. Por favor. No, pero, a ver... Y el ghosting fue que pasó de él. claro, Ya, ghosting... no, pero me refiero a eso, que se lo expliquemos porque el ghosting estamos acostumbrados a veces a usarlo y hay muchos oyentes que a lo mejor la palabra ghosting... Es que te dejan en visto en el WhatsApp, no te cogen el teléfono. A eso me refiero, que expliquemos un no poco. no te devuelven las llamadas. No, Quiero meter una Nos hacen el vacío. nos hacen Quiero el meter vacío, una cuña, sí. porque claro, siempre estamos muy viendo el tema del ghosting desde el punto de vista de las relaciones personales. Hay un ghosting corporativo. Y quiero denunciarlo aquí para que nuestras empresas se pongan también las pilas. El ghosting corporativo es cuando se presentan jóvenes en una plaza presentan su currículum, etcétera, etcétera, pasan la entrevista y ya nunca más se supo. Y llaman a la empresa y nadie le da respuesta, no sabe si ha cogido la plaza o no ha cogido la plaza. Eso se llama ghosting corporativo, cuando la propia organización no responde, no aparece, nadie te dice nada. Ya. Eso es una de las cosas que muchos jóvenes se tienen que estar enfrentando a ella y ojalá aprendamos de las empresas Pedro, británicas que por ley están obligadas cuando tú estás en un proceso de selección y no has sido aceptado a explicarte el motivo por el cual no has sido aceptado. Pero que eso tradicionalmente era es una falta de respeto y de cortesía a quien se ha presentado una plaza, que le tienes que decir la plaza ha sido cubierta, estamos encantados de haberle conocido, si existe otra de similares características en un futuro en la que su perfil se acorde, pues Por eso existe el ghosting corporativo, porque eso no Imaginaos se que hace. también en las relaciones estuviéramos obligados por ley a dar explicaciones.
declaraciones, ¿eh? Uf, qué pereza. Qué pereza. No, ¿eh? no, ¿Te no, 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 imaginas? no. Él no eres tú, soy yo. Habéis empleado la palabra correcta, pereza. Mucha gente, cuando hace el ghosting, vamos a Sí, utilizarlo. es pereza. Incluso Bueno, a ver. ghosting WhatsApp, ¿eh? Ghosting WhatsApp. Claro, deja de contestar claro. y ya está. Yo el ghosting y en se WhatsApp acabó. lo sufro todos los días. Y desde aquí hago un llamamiento a los gabinetes de comunicación que me dejan en visto y no me responden Pues me cuando parece pido fatal, entrevistas Mari para Carmen. este informativo. Me parece fatal que Y lo tenía que decir. Muy mal. Se Yo- tenía que se le decir haga y se eso. dijo, Yo lo que creo hombre. que hay que poner en valor lo que es dar una respuesta. Tengo algo que decir. Lo peor, y a todos los que estamos aquí, y quizás nuestros oyentes también, es cuando tú le haces el ghosting a un restaurante o a un bar donde has estado. Eso está fatal, ¿eh? Eso Y está se muy lo feo. haces, pero no eres capaz de decirle la queja. Es decir, no le dices la queja que has recibido, pero las respuestas que da es que ya no me vuelves a ver, Si no desaparezco. vas a ir a una reserva, ni siquiera llamas Avisar y dices, para poder Bueno, decir. es que yo eso no lo he hecho en la vida ni lo Claro, voy a es que hacer hay que- nunca. hay Yo que- creo que Pero todo... nos hemos descentrado bastante No, del vale, tema. Ábalos, Que de yo Ábalos, quería hablar de de Ábalos. Ábalos. Si habláramos, antes de volver a Ábalos, si habláramos claro entre nosotros, si fuéramos personas directas y que nos dijéramos las cosas de una manera, aunque parezca brusca o abrupta, como decía Ábalos sobre su relación, no, sobre su ruptura, perdón, yo creo que a todos nos iría infinitamente mejor, porque vas de frente Correcto. y ya luego no hay que dar más No, pero explicaciones. yo lo que Ya digo está. es que puedes ir de Sencillo. frente y no tienes que ir brusco. Bueno, puedes pero- ir ya, asertivo pero- y puedes ser vale, amable lo compro. y explicarlo. Es que hay veces que soy un poco animal. No, eres muy directa, ¿me entiendes? Y piensas más la importancia del fondo de tu mensaje que la forma en la que lo comunicas. Que Gracias eso... por leerme con tanta amabilidad. Es que hay gente que no lo interpreta así. Bueno, yo creo que... Pero bueno, dejando el tema, porque al final la que se va a desviar voy a ser yo, volvamos a Ábalos. Ábalos, ¿qué os pareció la declaración de Ábalos? Fue una declaración larguísima, eterna, lo negó todo, absolutamente todo, 94.000 euros. Él se tiene. queda ahí, ¿eh? Se queda en los 94.000 euros. 94.000 euros tiene. Vamos a ver, la Fiscalía ha dicho que la Fiscalía, y yo tengo que, igual que cuando en cualquier otra situación, hay que confiar en los mecanismos de juicio, enjuiciamiento y de la justicia en general. Yo creo que la Fiscalía ha dicho que hay indicios más que razonables y probatorios, índices probatorios. Ya ha empleado un término Hablan que es de organización probatorio. criminal. Sí, habla de organización criminal, dice, sí señor, había esto y tal y cual. Ahora tendrá que decidir el juez, que es lo que, a la luz de los datos que han presentado y las declaraciones. Han pasado, me parece, 70, 80 personas haciendo declaraciones y dando testimonio. Quiero decir, que tiene que haber una sustancial fortaleza en las pruebas para que la Fiscalía pida tal cantidad de años. Que es que no nos imaginamos lo que son 24 años lo que le piden a Ábalos y 19 a Coldo. Lo que me parece obsceno es la rebaja de la condena a Víctor de Aldama. Por eso se han peleado PP y PSOE. Sí. Cualquier excusa tienen para pelearse, Sí, sí, ¿eh? es así de claro. Y a mí, otra de las cosas es que como esto va a ir para largo, cuando lo estaba oyendo me preguntaba, ¿cuánto material tienen todavía bajo el poder estas personas que lo van a ir suministrando? Porque saben que no solamente este juicio, Bueno, son más estas juicios. personas lo están filtrando a los medios Eso es, y van eso es. sacando ahí Yo creo a poquitos. Creo que Víctor de Aldama es muy peligroso con toda la información que Totalmente, tiene. totalmente. Yo siempre Muy lo digo, peligroso. no hay nada peor que un tonto motivado. Más peligroso que Ábalos, ¿eh? Pero yo mi Tonto pregunta motivado te puede arruinar la la vida. quiero poner porque es una cuestión personal y no es política. Pero es posible que Víctor de Aldama no solamente tenga información sustancial de personas del Partido Socialista, sino también de otros políticos de otros partidos. Sin duda. Sin No, duda. no, ¿Entiendes? Yo creo que va a jugar o va a bailar el agua en base a como a él le beneficia. Como a él le beneficia, eso es lo que yo creo. Es decir, no es una cuestión exclusivamente. No. Por eso dice el ha tirado PSOE. la red, Por ha cogido eso- muchos peces Va con y en esos todo. peces ahora mismo está viendo lo que le interesa. Pero lo curioso es que en el juicio de lo que menos se ha hablado ha sido de las mascarillas y de menos del contrato, porque parece, o sea, yo he dicho antes lo de la Fiscalía, pero realmente en lo que se ha venido conociendo a través de los medios de comunicación y las imágenes y todo ese tipo de cuestiones, no aparecen esos índices probatorios que la Fiscalía resalta y que dice y que señala para la adjudicación del contrato, para todo este tipo de cuestiones que son la base, el fundamento, en este caso, del juicio concreto al que hemos asistido. Luego toda la parafernalia
de los amores, desamores, chicas contratadas, no chicas contratadas, pero todo ha eso tenido mucho peso dentro eso sí ha tenido mucho peso, pero de las declaraciones pero y de eso lo ha que tenido está siendo peso, el proceso. pero eso lo que puede dar lugar es a una definición del entorno en el que se produjeron los hechos, pero no en la sustancia de lo que se está juzgando. Lo que se está juzgando sí en la adjudicación del famoso contrato o de los contratos relacionados con las mascarillas, se produjeron situaciones que iban contra la ley, se produjo corrupción en la adjudicación. Perdón, Sí. pues es que me estaba... Ayer José Carlos y yo tuvimos la ocasión de compartir una comida con otros compañeros. Si fueron Y- sin ti, Belén. Bueno, pues sin mí se van a todos sitios. Bueno, No, que te invitamos a café todos los días y no te quedas. Pero porque tengo cosas que hacer. y en la mesa estaba junto con nosotros un juez de la magistratura de aquí en Murcia. Y una de las preguntas que yo le lancé era que me extrañaba mucho esa forma que el fiscal y Ábalos llegan a un momento en que en vez de estar preguntando al fiscal y Ábalos contestando, entraban como en una conversación, podríamos decir, en un tono casi no coloquial, pero sí en un tono muy de diálogo. Y yo le decía si eso un magistrado, que el presidente en ese momento del tribunal y está controlando, si eso era permisible, si lo veía bien y tal. Y me decía una cosa que después le estuve dando vueltas, y el hecho dice, a veces esos diálogos sirven para sacar información. Si el presidente del tribunal en ese momento es hábil y ve que en ese diálogo del fiscal con el acusado permite el diálogo, me refiero de una forma así muy abierta, no pregunta-respuesta, con el fin de poder sacarlo. Yo creía que quitaba autoridad al fiscal y parece ser que no, que forma parte de la estrategia también. Nos tenemos que ir, lo tenemos que dejar aquí. Bueno. ¿Queréis alegato final o...? No, yo quiero dar una noticia, porque antes cuando ha salido Ábalos, es con el tema de que en la región, en la parte del noroeste, yo ya tengo información de que se está completando mucho lo que son todos los alquileres rurales por el tema del eclipse, el astroturismo, que es una opción que hay que poner en valor porque es turismo, no son muchas personas, son pocas personas, el nivel adquisitivo normalmente es medio alto y además no solamente vienen por el aspecto del cielo nocturno y de la observación nocturna, sino de disfrutar de los productos y gastronomía y naturaleza. Quedar para ver las estrellas. Quedar para ver las estrellas. Es muy romántico, ¿eh? No estoy yo ahí, Pedro, pero de aquí al 12 de agosto, que hay eclipse, pues lo pensaré. Piénsalo, que todo puede pasar. 9:34 de la mañana, Pedro, José Carlos, Belén, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos ahora con las noticias.